Qué bonito es levantarse cada día y ver a tu lado a la persona que más amas. Lastimosamente, no todos corren con la misma suerte. Y este fue el caso de Andrzej Zulawski. Su esposa le pidió el divorcio y le ganó la custodia de su hijo. Con varias de sus películas censuradas y una situación personal desastrosa, el director cae en una depresión profunda. Pero al mejor estilo de Hideaki Anno, creador de Evangelion, Zulawski también encuentra su arte la mejor forma de canalizar toda esa depresión que tenía. Y así escribe uno de los guiones más oscuros en la historia del cine. Una historia que, a partir de la idea más trivial que puede ser la separación de unos esposos, se adentra en las profundidades más intensas, más perturbadoras del hombre en plena crisis emocional. Esta película fue tan intensa que después de que su protagonista la viera, corrió de inmediato al baño e intentó quitarse la vida, debido a las secuelas tan intensas que le dejó la filmación. ¿Qué te puedo decir? Es cine polaco, ambiguo y raro de cojones. Por eso hoy vamos a hablar de Possession, la fractura emocional y el cuerpo como un campo de batalla. Abracadabra, I sit on his knee. Hola, mi nombre es Ana Caballero Sea y bienvenidos a un capítulo más de La Serenísima. Finalmente, hoy vamos a hablar de una de mis películas de horror favoritas, Possession. What is it? Antes de hablar de Possession, vamos a hablar un poco de Zulawski. Él nació el 22 de noviembre de 1940 en Lwów, Polonia. Actualmente es territorio ucraniano. Este hombre nació en Polonia en plena Segunda Guerra Mundial. Ya con esto podemos tener una premisa de lo que es la visión de este hombre hacia el mundo. Lamentablemente falleció el 17 de febrero de 2016 a la edad de 75 años debido a un cáncer. Ahora no está con nosotros, pero su cine va a perdurar para siempre. Nunca fue un director comercial. Su filmografía siempre estuvo llena de controversias, pero sobre todo de cancelaciones y censuras, ya que siempre fue un fuerte crítico de ideologías totalitarias y comportamientos autoritarios, y era algo que representaba constantemente en su filmografía. Tuvo muchos tipos de censura, ya que su trabajo mayormente lo realizaba en la Polonia socialista, quien era controlada por la Unión Soviética. Así que con todo este tema decide irse a Francia a estudiar cine, y hace su primera película. Esta se llama La Tercera Parte, y es basada en un libro que había escrito su padre. Aquí ya nos muestra lo que va a ser su filmografía, explorando los espacios de paranoia, el vacío existencial y una guerra fría que ha dejado secuelas hasta hoy en día. Su primera película recibió muy buenas críticas y hoy en día es una de sus grandes películas, pero lastimosamente su distribución al resto del mundo fue entorpecida por las autoridades. Luego realiza su segunda película en el 72 llamada El Diablo. La premisa trata de la invasión de Prusia a Polonia y la historia de un joven prisionero que es liberado por un salvador con quien contempla el caos y la corrupción moral. Esta película claramente fue censurada por autoridades comunistas. En el 75 realiza la película Lo Importante que es Amar, a la cual le fue bastante bien. Elogiaron tanto el relato como la forma en la que fue grabada. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y en 1981 llega Possession, una película que escribió tras el doloroso divorcio con su esposa Małgorzata Braunek. Vamos a andar primero en los detalles de la película. Possession es una película realizada mediante una coproducción internacional entre Francia y Alemania Occidental. El guión fue escrito por Zulawski y Frederick Tutten. Este le ayudó a pulir sus ideas. La música también estuvo a cargo de Zulawski. Esto me encanta porque en los 70 y en los 80 una serie de directores que, aparte de escribir, dirigir, también hacían su propia música. Y con esto voy a uno de mis favoritos, claramente John Carpenter, que también hizo uno de los mejores soundtracks en la historia del cine, y claramente estoy hablando de Halloween.
La película se rodó en el Berlín Occidental en 1980. De hecho, siempre estuvieron buscando como locaciones cercanas al muro. Para Zulawski era muy importante el contexto sociopolítico, porque también ayudaba a abrazar la trama oscura de la historia. Esta ha sido la única película que Zulawski hizo de habla inglesa, ya que inicialmente iba a ser rodada en Norteamérica, pero por mil y una cosas terminó siendo rodada, como había comentado anteriormente, en Francia y Alemania Occidental. Tuvo un presupuesto de $2 millones y es impresionante lo que la gente lograba hacer con tan escaso presupuesto para lo que consideramos hoy en día, claramente, que haces películas de 300 millones y son un verdadero asco, pero con un presupuesto demasiado inferior, mira las cosas que puedes hacer. Pero bueno, hay de cosas a cosas. Whiplash también se grabó con un presupuesto de $2 millones y fue rodada en 19 ellas y es una absoluta maravilla, que el cine no está perdido, muchachos. Esta película también brilla por la forma en que fue rodada, donde nos enseña una Berlín vacía con una atmósfera bastante inquietante. Vamos a hablar de la historia. Esta es la historia de Mark, quien es interpretado por el arqueólogo más famoso de la historia del cine, Sam Neill. Aquí estaba en su punto más joven y a mi forma de verlo creo que es la mejor interpretación de su carrera. De hecho es bastante bueno. También tuvo la oportunidad de trabajar con John Carpenter y la verdad es que para el cine siniestro está bastante bien. Aquí es el papel de un espía que regresó de una última misión. Él decide dejar su trabajo para poder enfocarse en su familia. Pero cuando vuelven, las cosas no están bien con su esposa Anna, quien es interpretada por la increíble actriz Isabelle Adjani. Para mí, obviamente, es sin duda ella lo mejor de la película. De hecho, la lleva sobre sus hombros. Es buenísima. Lo que yo he visto en Possession no lo he visto en otra interpretación femenina. La verdad es que es demasiado brutal. Y creo que el cine de terror permite muchísimo eso, un despliegue actoral profundo. Su actuación es completamente surrealista. Anna le pide el divorcio a su esposo y no se adentra en los motivos del por qué. Sencillamente un día le dice: hey, mira, ya no quiero estar contigo. Ellos también tienen un hijo llamado Bob. Mark no entiende el por qué Anna de un momento a otro le ha dicho esto y el mundo se le viene encima con esta decisión. De igual forma, Mark hace todo lo posible por obtener la custodia de su hijo, pero Anna se niega a dejárselo, no confía en él. El ambiente se comienza a poner bastante hostil entre los dos. Violencia, automotriz y ataques psicóticos. Es una completa locura y de por medio está su hijo. Y aquí me gustaría hacer una reflexión porque literalmente, aunque no es una historia de ficción enfocada hacia el terror, nos muestra que a veces las personas nos obsesionamos tanto con nuestras parejas, no entendemos que no es no. Nos negamos a entender a que una relación ya terminó, pasamos por encima de todos y hasta de nuestros propios hijos. Y ya todo comienza a convertirse en un punto bastante egoísta porque solo es para demostrarle al otro que es mejor. Y no lo haces para cuidar a tu hijo, sino por tu propio ego. ¿Cuántas veces he visto a parejas, y hablo desde mi experiencia propia, que no aceptan un no como respuesta y hacen que toda su vida se vuelva un infierno? Por ello es tan importante la salud emocional. Aprender a decir no y aceptar las cosas cuando ya se han terminado. Pero venga, continuamos con la peli. Por otro lado tenemos a la profesora de Bob, a Helen, quien misteriosamente es idéntica a Anna. Ella es muy buena con el niño y Bob encuentra en ella la atención que sus padres no le están dando por seguir acabándose los unos a los otros. Anna se va de la casa y al parecer se va porque tiene a otra persona. Suele ir a veces en las noches para ver cómo está su hijo. Siempre que visita a Bob está Mark y en esos encuentros él siempre le insiste que por favor le diga el por qué o por lo menos le diga dónde está viviendo, pero ella se niega a darle alguna explicación. Finalmente pactan el divorcio, pero después de ello Mark pasa por un colapso nervioso, se hospitaliza durante 3 semanas para asimilar todo esto que está pasando y ya una vez más calmado regresa a casa. Anna se tranquiliza porque cree que finalmente lo ha entendido, ahora sí va a poder cuidar de su hijo, porque Anna en este momento lo que quiere es irse y dedicarse plenamente a su amante. Pero Mark no se va a rendir tan fácilmente, entonces lo que hace es contratar un investigador privado para que persiga a Anna y saber de una vez por todas dónde está viviendo y con quién. Al parecer Anna en el pasado tenía un amante llamado Heinrich. Este es un personaje bastante
bastante particular. Lo muestran como un hombre muy refinado, un karateca, un bohemio de la vida, pero que vive con su madre. Y Mark cree que este sigue siendo el amante de Anna y por quien ha dejado todo. Heinrich aprovecha la situación y a veces llama a Mark a casa y lo tortura. Pero la verdad es que esta no es la persona que Mark está buscando. El investigador sigue a Anna y se da cuenta de que está viviendo en un edificio aparentemente abandonado, muy cerca al muro. Ahí ve que Anna no vive sola y que tiene un peculiar amante, una criatura misteriosa con tentáculos. Aquí nos muestran que Anna está dispuesta a hacer lo que sea para mantener la identidad de su amante en secreto. Lo más peculiar de todo esto es que para Anna este misterioso ser le proporciona un gran placer sexual. Aquí hay datos interesantes porque para el diseño de la criatura contrataron a Carlo Rambaldi, un artista muy famoso de efectos especiales de la época. De hecho, fue quien se encargó de hacer la cabeza animatrónica de Alien. La cuestión es que esta criatura aparentemente ha poseído a Anna. Ha despertado en ella muchísimos miedos que hacen que ella se ligue más a él. Lastimosamente, esta doble vida que lleva a Anna la está atormentando psicológicamente de una forma demasiado abrupta. Ella cada vez está peor, suele tener bastante ataques psicóticos, encuentros muy violentos con Mark, encuentros al punto de llegar al auto de la desesperación que no sabe qué hacer ni cómo controlar sus emociones. En uno de sus constantes ataques psicóticos tiene uno que realmente es desgarrador y aquí vamos a hablar de una de las escenas más brutales en la historia del cine porque la interpretación de Isabel aquí es de otro mundo. Y para los que habéis visto la película saben que la escena del metro es una completa locura. Anna va caminando por el metro y tiene una voz espontánea. Aquí el despliegue actoral de la actriz es increíble. Por cuestiones de presupuesto en el filme, grababan toma por plano. No tenían más oportunidades de repetir escenas. Así que tan solo con 2 tomas Isabel nos dio esta icónica escena. Y si ya de por sí la primera había sido brutal, luego volverla a repetir y que quedara similar, mis respetos completamente. En esta escena puedes ver el completo quiebre emocional de Anna, retorciéndose por las paredes, el suelo, expulsando una cantidad de fluidos de todo tipo. Esta escena fue rodada hacia las 5 de la mañana, en un contexto donde hacía muchísimo frío y para esto Isabel ya era una estrella internacional. Hizo un gran esfuerzo tanto emocional como físico para darnos esta icónica escena. Después de todo esto, Mark comienza también a caer al borde de la locura, ya que Heinrich se da cuenta quién es el amante de Anna y Anna decide atacarlo e intentar matarlo. No lo logra y Mark se presta para ayudarle y comienza a encubrirla en todo. Vamos, una relación súper tóxica, donde al final se está generando una codependencia. Todo se vuelve un caos y el niño... ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? El niño queda al cuidado de la profesora Helen y aquí comienza el plot twist de la historia, pero eso se lo dejo para que ustedes lo vean. No voy a spoilear, pero quiero hacer una reflexión. Y es que muchas veces tratamos de buscar la mejor versión de las personas en otras personas y nos negamos a dar segundas oportunidades para que otros mejores. Claramente esto va a quien merezca la oportunidad. Sencillamente nos encanta repetir patrones autodestructivos porque en esencia buscamos las mejores versiones de otros. Ahora quiero hablar un poco de la parte cinematográfica. Una de mis películas favoritas es Suspiria de Darío Argento, pero el remake de Luca Guadagnino me gustó bastante porque me gustó mucho el contraste que hizo frente a la versión original. El remake de Luca Guadagnino también se sitúa en la historia en una Alemania occidental en los años 70. Su fotografía no tiene colores primarios, de hecho todo es bastante gris, invernal, sombrío, todo lo contrario a la versión original. Y estoy segura que claramente Luca Guadagnino se inspiró en Possession para hacer esta nueva versión. También implementó el contexto geopolítico, pero con la gama cromática nos sumerge más en la atmósfera tan oscura y sombría de la historia. Possession, como la mayoría de películas que lo haremos en este canal, no fue un éxito. A lo largo de los años fue tomando el título de película de culto. Se estrenó en Cannes el 25 de mayo del 81 e Isabel ganó un premio a Mejor Actriz y no es para menos. La crítica fue bastante variada. Unos la elogiaban, otros decían esto es horroroso, otros dijeron esto es una ida de chota. La recepción en taquilla fue
pésima y claramente fue bastante controversial. O sea, una mujer tiene relaciones con una cosa que tiene tentáculos y le encanta. En Estados Unidos reeditaron su distribución. En Inglaterra literalmente fue censurada hasta el 99. La consideraron como video nasty. Los videos nasty en los 80 eran películas que tenían alto contenido violento, sexual y explícito, algo así como cine snap. En Latinoamérica sencillamente no hubo un lanzamiento oficial de la peli. Ya luego, con el auge de los VHS y gracias a su icónico póster, que está una belleza la verdad, se dio a conocer en circuitos más underground. Pero esta historia tiene unas secuelas y unas secuelas bastante fuertes. Según el propio director Zulatsky, cuando Adjani vio el montaje completo, sufrió un episodio autodestructivo y se habría cortado las muñecas con una cuchilla. Aunque es importante notar que hizo cortes superficiales y no hubo un intento fatal real. Le costó años recuperarse psicológicamente de su trabajo en Possession, porque al mejor estilo de Kubrick, Zulatsky también hizo lo posible por romperlos anímicamente para poder obtener las mejores actuaciones, como obligar a Neil a pegarle a su coprotagonista y esta a aceptar para lograr el realismo apropiado y pasar por un guión que solo habla de la destrucción psicológica de un humano. Dato curioso, Isabel fue pareja de Daniel Day-Lewis desde 1989 hasta 1995 y tienen un hijo en común. Es así como dos grandes monstruos de la actuación se juntan. Para Neil, afortunadamente no dejó secuelas psicológicas, pero él ha reconocido que ha sido el rol más difícil que ha interpretado en su vida y que entiende que haber salido de ahí sin secuelas es para sentirse afortunado. Para Zulatsky, luego de Possession, en 1998 dirigió una de las películas más intrigantes de ver, El Globo Plateado. Esta película fue interrumpida su producción y destruida por órdenes del régimen de la Unión Soviética. La película logró completarse y rehacerse con material rescatado. Esta película es catalogada como sci-fi de la Polonia comunista, pero eso será historia para otro video. Zulatsky fue un director que llevaba todo al límite, las emociones, los cuerpos, el lenguaje cinematográfico. No es un cine para todo el mundo, no es fácil de ver. Lo más probable es que te incomode y lo mandes a comer. Es un cine bastante ambiguo y filosófico y que claramente se nota que ha sido inspiración para muchos directores como Ari Aster, Darren Aronofsky y Julia Ducournau. En conclusión, y como el mismo director dijo alguna vez, no hago cine para contar historias, hago cine para explorar los límites del alma humana. Si te ha gustado el video de hoy, te invito a que le des like, lo compartas, lo comentes, te suscribas para poder seguir teniendo este tipo de contenido. Ya nos vemos prontito con otros videitos más y muchas gracias por su apoyo. Un abracito. Chao, chao.